Virtud de la claridad de conciencia. Jesús dice: la sencillez y la claridad de conciencia son hijas muy queridas de la humildad y las más parecidas a su madre. El alma contesta: ¿y la humildad, Jesús mío, de dónde nace? ¿De dónde procede esa perla divina sin cuyo esplendor ninguna virtud vale, sin cuyo brillo ninguna virtud es pura? Jesús contesta: la humildad es hija del Verbo y nace como de su sustancia. La conciencia es una realidad de experiencia. Todos los hombres juzgan al actuar si lo que está haciendo está bien o está mal. Este conocimiento de nuestros propios actos es la conciencia. Todo ser humano tiene un conocimiento de lo que con toda propiedad pueden llamarse los primeros principios del actuar. Hay que hacer el bien y evitar el mal. No podemos hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Iluminados por estos principios de la ley natural, que son ecos de la voz de Dios, la inteligencia, o propiamente la conciencia, juzga sobre los actos concretos. El acto de la conciencia es, por lo tanto, el juicio que esos principios primeros o deducidos de ellos se aplican a las acciones concretas. Un ejemplo es cuando de pronto se nos presenta la oportunidad de asistir a un espectáculo inconveniente. Sabemos que hay un precepto divino que manda la pureza del alma, la conciencia juzga y habla interiormente. No debes ir porque eso es contrario a un principio divino. La conciencia no es una potencia más unida a la inteligencia o a la voluntad. Puede decirse que la misma inteligencia, cuando juzga la moralidad, es cuando lo hace sobre una acción y hace parte de la ley natural de todo ser humano, independientemente de su credo, de su religión. Hay algunos aspectos importantes y generales que hay que tener en cuenta en el caso de la conciencia. Primero es que no es lícito actuar en contra de la propia conciencia, ya que la conciencia es el eco de la voz de Dios y, como hemos dicho, es la norma de la moralidad de nuestros actos. Actuar en contra de lo que dicta la conciencia es en realidad actuar en contra de uno mismo, de las convicciones más profundas y de los primeros principios del actuar moral. ¿Y qué pasa entonces? Podemos preguntarnos, con la conciencia errónea, es decir, la conciencia que equivocadamente cree que un acto bueno es malo o que un acto malo es bueno. Siendo consecuentes con la regla que acabamos de dar, diremos que hay obligación de seguirla, siempre que se trate de una ignorancia que el sujeto no puede superar, porque ni siquiera se da cuenta de que está en la ignorancia. Podemos aclarar esta idea con estos ejemplos. Como consecuencia de una educación deficiente, alguien puede pensar que tomar bebidas alcohólicas aún moderadamente es ilícito. Si en una fiesta le ofrecen una copa y piensa que beberla es malo, al hacerlo comete pecado, porque actuó en contra de lo que dictaba la conciencia. El acto es materialmente bueno y formalmente malo. Puede suceder también lo contrario. Por mala formación inculpable, pienso que tengo la obligación de mentir para ayudar a una persona. En ese caso estoy obligado a mentir y peco si no lo hago, aunque ese acto sea en sí mismo malo. Es preciso señalar, sin embargo, que estos casos, aunque pueden darse, a veces no son corrientes. Lo ordinario es que la conciencia errónea está basada en un error superable y por tanto la conciencia misma obliga a salir de él, poniendo la diligencia razonable de poner las personas en los asuntos importantes. Lo segundo es que actuar con duda es pecado, por lo que es necesario salir antes de la duda, antes de tomar una decisión. De otro modo, el sujeto, la persona, se expone a cometer voluntariamente un pecado. Y por último, tenemos la obligación de formar la conciencia.
ya que si la conciencia se equivoca al juzgar los actos por descuido voluntario y culpable, la persona es responsable de ese error. De la formación de la conciencia veremos más adelante. Aunque también es oportuno aclarar que la conciencia no crea la norma moral, solo dice cómo aplicarla. Por ejemplo, caería en el error del subjetivismo moral el que dijera: para mí no es malo blasfemar, como sería igualmente ridícula la postura de quien pensara que por opiniones personales se puede cambiar la naturaleza de un metal, o que los ácidos se comporten como sales. Eso no es posible. Tan solo se trata de aplicar al caso concreto normas objetivas que ya están establecidas. La formación de la conciencia se trata entonces de conocer esas normas objetivas. La conciencia, entonces, es susceptible o es sensible a un mejoramiento continuo que está en proporción al progreso de la inteligencia en la persona. A medida que la persona va creciendo, también va adquiriendo mayores criterios para realizar este juicio moral. Entonces, la inteligencia necesariamente se tiene que adecuar al progresivo desarrollo del acto humano, lo que hace que la conciencia se vaya formando también de esa misma manera progresiva. Comienza con la niñez. Al despertar el uso de la razón, tiene especial importancia en la juventud cuando crece el subjetivismo y la falta del sentido de la realidad. Sigue su desarrollo en la madurez cuando el hombre afirma sus responsabilidades ante Dios, ante sí mismo y ante los demás. También hay que considerar que no todos los hombres tienen igual disposición para el juicio recto, influyendo en esto también circunstancias puras naturales, enfermedades mentales, ignorancia, prejuicios, hábitos, y también una disposición sobrenatural que es la inclinación al pecado que ocasiona en el alma el pecado original y los pecados personales. Esto va dañando esa capacidad para percibir una buena formación en la conciencia. Vamos entonces por último a compartir cómo podemos fomentar desde lo humano la claridad de conciencia, entendiéndose como esa responsabilidad que nosotros tenemos de buscar siempre el bien y de procurarlo en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Hay unos medios entonces que nos ayudarán a esta claridad de conciencia. Primero es el estudio de la ley moral, considerándola no como una carga pesada, sino como caminos que conducen a Dios. El conocimiento, por ejemplo, de las virtudes y de los vicios nos ayuda en este estudio de la ley moral. El segundo es el hábito cada día más firme de reflexionar antes de actuar. Esto nos va a ayudar a tener esa claridad de conciencia presente en todo momento y nos va a evitar también caer en pecado. El tercero es el deseo serio de buscar a Dios a través de la oración y de los sacramentos, pidiéndole los dones sobrenaturales que iluminan la inteligencia y fortalecen la voluntad. Y el cuarto, plena sinceridad ante nosotros mismos, ante Dios y ante quienes dirigen nuestra alma. Por último, quinto y no menos importante, tenemos petición de ayuda y de consejo a quienes tienen virtud y conocimiento y gracia de Dios para impulsar a los demás. Que Dios nos ayude pues a tener presente estas sencillas recomendaciones para aumentar la virtud de la claridad de la conciencia en lo que lo humano corresponde y permitir también el actuar de Dios, disponiéndonos desde lo humano primero y segundo, dejándole a Dios hacer lo suyo en nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.